Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga a la amable audiencia de esta emisora cristiana Bellavista Estéreo 103.6 FM en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Saludando a toda la amable audiencia en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro hermano coordinador, director John Jairo Gámez y en mi propio nombre, Blas Pesotti Arias. Dios le bendiga, amado. Vamos a reiniciar, a reanudar la exposición bíblica, bendito sea el Señor, haciendo énfasis en la enseñanza, bendito Dios. Vamos a la palabra, amado. ¿Qué le parece? Hechos capítulo 22, versículo 1 al 5. Hoy con la continuación del tema defensa de Pablo ante el pueblo judío. Tercera parte. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 22, verso 1 en adelante. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, comienza diciendo el apóstol Pablo. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El Señor permanezca bendiciendo su palabra. Oremos, amados. Padre eterno, Señor sabio y soberano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, venimos o vengo en esta mañana, también los que están escuchando en línea este programa o en diferido y viéndolo algunos de ellos, Padre, para que tú bendigas tu palabra, para que en la misma manera que se va expresando, exponiendo, predicando o enseñando, tú vayas dando testimonio a los corazones y vayas dándole la sazón, edificando al pueblo de Dios, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, de tu palabra, Señor, para que ella, como dice tu misma escritura, no regrese vacía, sino haga la obra para lo que fue enviada. Sana a los enfermos en la medida en que se va explicando y exponiendo. Liberta a los cautivos y abre los ojos de los ciegos, Señor. Sana las enfermedades. Haz libre al cautivo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, gloria al nombre del Señor. Defensa de Pablo ante el pueblo judío, tercera parte. Es bueno recordar, amados, que en la segunda parte de esta temática, de este desarrollo del tema, estaba insistiendo en la segunda parte del discurso que comienza desde el verso 1 de este capítulo 22, que es la educación de Pablo. Aquí Lucas menciona el origen racial en los primeros 5 versículos, los cuales leí al comienzo. El origen racial del apóstol también refiere su educación, su instrucción y entrenamiento religioso, cuando era un líder judío
religioso, no era cristiano. Y también estos 5 versículos refieren al final las persecuciones que él propinó junto con otros líderes judíos que eran enemigos de los cristianos. Él recuerda esa época pasada de él con dolor. Entonces, a esto se refieren los primeros 5 versículos. Pero quiero recordar que en la introducción de esta parte del estudio de la defensa de Pablo ante el pueblo judío, el programa pasado estaba insistiendo en una diferencia que hay entre la defensa que hizo Esteban ante los líderes judíos que lo acusaron de cosas parecidas a las que le acusaron a Pablo ahora aquí en Jerusalén. Estaba estableciendo una diferencia entre ambas defensas, tanto la de Esteban en su momento como la de Pablo ahora, que vamos a estudiar. ¿Y por qué, hermano? Porque el estudio de este discurso del apóstol, de esta defensa, quiero hacerla con detalle. Entonces, ilustrar cosas que de pronto usted no las puede saber leyendo rápidamente un texto. Y es que, recuerde usted, mencionaba, gloria al nombre del Señor, que la defensa de este capítulo 22 del apóstol Pablo ante el pueblo judío se diferencia en la defensa que hizo Esteban ante los líderes judíos en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en que Esteban relató un resumen de la historia de Israel. Usted puede estudiar el capítulo 7 de Hechos y confirmará. Relató un resumen de la historia de Israel para comprobar que los cargos, las acusaciones que le hacían a él, a Esteban, eran falsas. No así el apóstol Pablo. Decía yo en el programa pasado que el apóstol Pablo, en esta defensa del capítulo 22 de Hechos, él relata es su historia personal, es decir, hace una autobiografía. Y no como Esteban para probar que las acusaciones que le hacían eran falsas, sino Pablo expone su vida, un resumen de su vida, una autobiografía, para probar que la verdad de su origen judío y su apego fiel a la religión judía. Es decir, que el apóstol Pablo en este discurso prácticamente no se defiende de los cargos, de las acusaciones que le hicieron. Eso lo vamos a ver. Entonces, eso es una cosa fundamental para los que quieren tener una visión del discurso presente del apóstol Pablo, de esta defensa. Ahora bien, ¿qué razones tuvo? Hay una pregunta con la que vamos a concatenar esto que le acabo de mencionar, que fue por donde quedamos, con lo que vamos a ver hoy. Y esta pregunta es la siguiente: ¿qué razones entonces tuvo el apóstol Pablo para usar en esta defensa del capítulo 22 un método autobiográfico, es decir, un método de confesión personal? ¿Cuáles fueron las razones que tuvo el apóstol? Y esto es fascinante, hermano, porque usted va a aprender mirando la palabra, consultando la escritura. Le voy a decir las razones que tuvo Pablo para usar este método en este discurso. Y depende fundamentalmente de 2 razones. Una que está en Hechos capítulo 21, anoten, 21, versos 37 y 38. Y otra razón que se encuentra escrita en el mismo capítulo 21 de Hechos,
versículos 33 y 34. Leamos esos versículos. Primera razón, Hechos 21, 37 y 38 dice a la letra que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno le respondió: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel judío que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Es decir, que según estos dos versos, usted puede deducir que el apóstol ya sabía en este momento, que va a comenzar el discurso en el capítulo 22, que el tribuno había supuesto equivocadamente quién era él, quién era Pablo. Tenía un error de la identidad del apóstol. Ya eso lo sabía Pablo. Ahora leamos la segunda razón. Hechos 21, 33 y 34. Dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pablo, por supuesto. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender el tribuno nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Como usted advierte en estos dos versos que le acabo de leer, el apóstol Pablo, ahora que va a comenzar este discurso, esta defensa, él también sabe que la multitud que estaba allí de judíos, muchos de ellos eran ignorantes también, al igual que el mismo tribuno, de su identidad, de la identidad de Pablo. No sabían, porque dice que unos gritaban una cosa y otros otra, no estaban de acuerdo en la persona de Pablo, en lo que él había hecho. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que fue por estas dos razones por las que el apóstol Pablo usó el método de confesión personal, el método autobiográfico, gloria al nombre de Jesús, en esta defensa ante el pueblo judío. Él quería aclarar tanto al tribuno como a los judíos que no sabían quién era él, en realidad quién era él, bendito sea el Señor. Por eso comenzó con un relato de sí mismo el apóstol Pablo en esta defensa. Entendido eso, pues no está de más, amado escucha, amado hermano, recordar la división que Lucas hace de este discurso propiamente dicho, que está en los 21 versículos iniciales de este capítulo 22, porque recordemos una vez más que en los 4 versos finales del capítulo anterior, 21, está prácticamente una preparación para este discurso. El discurso propiamente comienza en el capítulo 22. Entonces, Lucas, como usted va a darse cuenta, divide los 21 versículos iniciales del capítulo 22, el discurso propiamente dicho de Pablo, en 3 partes. Primero habla de la vida anterior de Pablo, en los primeros 5 versículos que fue los que leía al comienzo del programa de hoy. Refiere la vida pasada del apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, y allí refiere cómo él era un rabino, un fariseo y un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. La segunda parte está en los versículos, bendito sea el nombre del Señor, 6 en adelante hasta el versículo 16, cuando el autor del libro refiere el encuentro que tuvo Pablo, siendo Saulo todavía, con el Señor camino a Damasco, en una visión celestial gloriosa. Y dice allí que en ese mismo pasaje que Dios usó a un discípulo de Damasco cristiano llamado Ananías para sanar al apóstol que quedó ciego y para ministrarle
para que él recibiera el bautismo. Además, le dio la comisión por boca de Ananías, Dios, a Pablo, la comisión que él predicaría, testificaría del Evangelio a todo el mundo prácticamente. Y la tercera parte está en los versículos 17 al 21, en donde Lucas refiere la visión que tuvo en el templo de Jerusalén y que precisamente corresponde a la primera visita de Saulo cuando él, ya convertido al Evangelio, regresó de Arabia a Damasco. Después de Damasco fue a Jerusalén y allí tuvo esta visión en donde el Señor Jesucristo se le aparece y le da un mensaje y la misión apostólica, que él llevaría el Evangelio a los gentiles. Entonces, precisamente, le estoy refiriendo esta división de los 21 versículos de este discurso, de esta defensa, para darle una información que le va a servir mucho, le va a instruir, le va a edificar. Y es que algunos intérpretes bíblicos, algunos exégetas, suponen que Pablo planeaba, oiga bien, exponer una cuarta parte en este discurso, que se truncó, como que no se hizo, desde el versículo 21 en adelante. Y dicen los exégetas que esta cuarta parte del discurso, supuestamente, opinan ellos, Pablo la quería exponer ante el pueblo judío en esta ocasión para explicar en qué consistía su misión evangelística y apostólica a través de las provincias del Imperio Romano, con referencia especialmente esa cuarta parte que ellos suponen al cumplimiento de la promesa dada a Israel. ¿Cómo así? Recuerde que Dios, en la promesa que le dio a Abraham, Dios le dijo a Abraham, Génesis 12:3, y serán benditas en ti, en la simiente de Abraham, y en la simiente, y en Cristo mismo. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, Abraham, todas las familias de la tierra. Entonces, eso incluye el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí Pablo, él hace esta referencia al cumplimiento de la promesa dada a Israel en su ministerio apostólico a los gentiles. Lo hace especialmente en la defensa que él, y me permite la redundancia, hizo ante el rey Agripa el joven, en el capítulo 26. Es decir, que estos intérpretes consideran que esta cuarta parte del discurso, en donde Pablo debía haber expuesto esta actividad de él entre las provincias del imperio con referencia a la promesa dada a Israel, al cumplimiento de esa promesa, debió haberla hecho como la hizo ante el rey Agripa. Por eso es importante, y quiero leerle qué es lo que están diciendo estos intérpretes. Ante el rey Agripa, el apóstol Pablo habló en los versos 6 al 8 del capítulo 26, anote la cita, y en el capítulo 26, versos 19 y 23, acerca del cumplimiento de la promesa dada a Israel, a Abraham, de que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y dijo así, escuche, verso 6, capítulo 26. Y ahora le dice al rey Agripa, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, esta esperanza expresada en la promesa a Abraham, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus.
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, mire cómo habla Pablo allí, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y continúa diciendo más adelante en el mismo capítulo, en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo, aleluya, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este pasaje que le acabo de leer, amado hermano, es el que dicen algunos exégetas que más o menos sobre eso que acabo de leer en Hechos 26, que Pablo expuso ante el rey Agripa en su defensa, era lo que esperaban estos intérpretes, que a partir del verso 21 de este capítulo 22 que estamos estudiando, Pablo se refiriera. Pero ellos dicen que Pablo no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él mencionó, como usted puede darse cuenta claramente, en el versículo 21 y 22 de este capítulo 22, su misión a los gentiles. Y apenas habló de que Cristo en la visión en Jerusalén lo había enviado a los gentiles a predicar el evangelio. El verso 22, consúltelo, habla de que la audiencia estalló. Empezaron algunos a pedir la cabeza de Pablo otra vez, y unos echaban tierra al aire y otros se quitaban las ropas y las lanzaban al aire. Se convulsionó, se airó la audiencia, o sea, se rompió ese silencio que la multitud había hecho. Ahora que vamos a comenzar el discurso en el versículo 1, y se reanudó la violencia, las oposiciones contra el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces ya con estos detalles que he mencionado hasta aquí, podemos tener una idea más real y aproximada de lo que trata, bendito sea el nombre del Señor, esta defensa. Pero ya antes de comenzar a detallarla, desde el versículo 1, verso por verso, quiero hacer una pregunta más para que tengamos con más exactitud una visión de este discurso, de esta defensa. ¿Cuáles fueron los propósitos de Pablo al relatar su vida anterior, su origen racial, su instrucción y entrenamiento religiosos cuando era un líder religioso? Las persecuciones que él propinó a los cristianos por ignorancia, ¿cuáles? Que él las menciona en los versos 3, 4 y 5 de este capítulo. ¿Cuáles son o eran los propósitos de Pablo para mencionar estos detalles? Bueno, a los que están entendiendo y siguen la exposición, quiero decirles, para que me entiendan los propósitos de Pablo al mencionar esto en esta defensa, que algunos en la audiencia en este momento del capítulo 22 eran ancianos, pero otros, la mayoría, no lo eran. Tal vez estaban en la madurez o eran jóvenes. Entonces, Pablo sabía, él era consciente que algunos de la audiencia
que precisamente serían o fueron antiguos compañeros de Pablo en sus persecuciones a los cristianos. Oiga eso. Pablo sabía que ellos eran testigos de todas las persecuciones que Pablo había propinado y de la origen de Pablo racial, judío, religioso, y podían dar testimonio de eso. Pero Pablo también sabía que la mayoría que eran jóvenes no sabían los hechos que él relata aquí en los versículos 3, 4 y 5. Le eran desconocidos porque eran jóvenes y no vivieron la época cuando Pablo persiguió. Esto había sucedido más de 20 años antes, figúrese. Entonces, afirman los intérpretes bíblicos que los propósitos de Pablo al relatar estos hechos de su vida anterior, religiosa y de enemistad hacia los cristianos, eran tres. Oiga eso, tres propósitos. Por lo que he enseñado hasta aquí, lógicamente, un primer propósito era convencer al tribuno y a la mayoría de los oyentes judíos de la audiencia del error que tenían de su identidad, que ya lo acabo de decir antes. Él quería corregirles ese error y le explica ahora en estos primeros 5 versículos del capítulo 22 quién era él, quién era Pablo. Gloria al nombre del Señor. Un segundo propósito que se desprende de aquí del pasaje era despertar alguna simpatía, bendito sea el Señor, alguna empatía, bendito Dios, que hubiera más aceptación de la audiencia por lo que él iba a decir. No por él, sino por lo que él iba a hablar del Evangelio de Cristo, para que recibieran mejor el Evangelio. Él quería asegurar una empatía, una simpatía, una aceptación. Y por eso él, pues lógicamente, empieza a hablar de su origen racial, que era judío como ellos, de sus persecuciones a los cristianos, que había perseguido a los cristianos también como ellos, y con ellos. Entonces, él quiere despertar esta simpatía en ellos para que recibieran el Evangelio. Y tercer propósito de Pablo al referir su vida anterior como religioso, líder religioso, despertar también la avidez, el anhelo, el deseo del corazón de muchos de los judíos que lo oían por saber qué podría haber sido lo que provocó que un perseguidor como Saulo se convirtiera en un discípulo y apóstol de Jesucristo como Pablo. Y eso lo confirmamos porque en los versículos 6 hasta el verso 16, usted lo puede constatar, él refiere su conversión al Evangelio de Cristo, su experiencia con Jesús camino a Damasco y su sanidad, porque él quedó ciego a manos de Ananías, y la misión que Ananías le dio de parte del Señor, la comisión en la que le decía que tenía que ir a testificar del Evangelio de Cristo. Con todos estos detalles de este discurso, estos eran los propósitos del apóstol. Ahora sí, bendito sea el nombre de Jesús, comencemos ya el estudio detallado de estos 5 versículos. Aleluya. ¿Entendió, hermano? Si no ha entendido, pues es que hasta aquí prácticamente el programa pasado y lo que va de este segundo, de esta tercera parte, es como un introito prácticamente para que podamos entender bien el discurso propiamente dicho. Verso 1 y 2. Dice la palabra. Recordemos que
el discurso propiamente dicho de Pablo, la defensa, comienza del verso 3 prácticamente en adelante, que los dos primeros versos que voy a mencionar son en realidad una introducción del verdadero discurso. Y dice Pablo en los versos 1 y 2, vaya conmigo a la palabra, capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo. Cuando Pablo menciona aquí esa frase, varones hermanos, no se refiere a hermanos de la familia de él, de sangre y carne. Tampoco se refiere a hermanos en Cristo, porque él no le está hablando a la iglesia, él está hablando a judíos religiosos, algunos creyentes a su manera y otros incrédulos. Entonces, ¿qué se refiere Pablo? ¿Qué quiere decir hermanos aquí? Varones de raza, hermanos de raza, o sea, compatriotas. Eso es lo que significa. Y dice, y padres. ¿A quién se dirige ese calificativo? A los ancianos del pueblo. Padres eran los ancianos religiosos del pueblo, lo cual confirma que allí en el auditorio habían ancianos. Él los llama padres. Y esos eran los que habían sido testigos de la vida pasada de Pablo, de Saulo. Oíd mi defensa ante vosotros. Oíd mi defensa ante vosotros. Mire, hay algo lindo aquí. Y es que estas palabras introductorias de la defensa del apóstol, aquí se nota prácticamente su admirable moderación, templanza, dominio propio, su ausencia de miedo, él no tiene miedo, y su imparcialidad. Para que usted entienda esto, debe recordar conmigo cuáles eran las condiciones cuando Pablo empieza a hablar así. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Era la condición de una persona que estaba recién rescatada de morir, linchada, que está herida, que está con cadenas, sufriendo. Entonces, si tú piensas eso, hermano, y lees esto, ¿estás de acuerdo con que estas palabras del apóstol destilan es su asombrosa moderación, dominio propio, falta de miedo e imparcialidad? Porque una persona que está recién linchada puede hablarle con vehemencia. Hermanos, me quieren matar. ¿Por qué me van a matar si yo soy inocente? Pero, no, ahí sería Pablo parcializado, estaría parcializado, tendría autocompasión. Él no expresa eso. Él expresa una moderación, él no se va a defender, bendito sea el Señor. Él es imparcial, pero no muestra miedo. Gente que, ahí están los soldados romanos para evitar que lo agarraran para volverlo a linchar. Tuvieron que mandar una cantidad de soldados. Pero él habla completamente con sobriedad. Sobriedad. Como si no estuviera nadie ahí o merecieran respeto los que estaban oyéndolo. O sea, muestra una ausencia de miedo, hermano. Y muestra dominio propio, bendito sea el Señor. Estaba lleno del Espíritu Santo. Eso lo da el Espíritu Santo, hermano. Pero el carácter de Pablo también, pues era una persona madura, bendito sea el Señor. Mire, a pesar de que la audiencia a la que se dirige solo poco antes lo iba a linchar, él muestra estas virtudes en sus palabras. Y hay algo más admirable aún, como alguien dijo, y es que se dirige a todos los que están allí, paisanos beligerantes, hostiles con él,
de una forma cortés y cariñosa, porque usa una fórmula hebrea que era cortés y cariñosa, tanto que fue la misma fórmula que usó Esteban en su defensa ante los líderes judíos. Lea la palabra, vaya a Hechos capítulo 7, verso 2, y encuentra usted que cuando le habló al concilio Esteban de su defensa para probar que las acusaciones que le hacían a él eran infundadas, eran erróneas, Esteban comenzó como Pablo aquí: varones, hermanos y padres, oíd. Igual, esta era una fórmula hebrea cortés y cariñosa. Eso es lo más asombroso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay algo que ya yo cité antes, quiero repetirlo, y es que en este momento que Pablo comienza a hablar de su defensa, está en las escaleras que lo dirigían a la fortaleza, al cuartel, a la cárcel, al presidio, porque allá estaba la cárcel donde él iba a reposar un año. Entonces yo dije, y lo digo ahora otra vez, que antes de comenzar a hablar al pueblo judío, él debió ser descendido de los hombros de los soldados que lo llevaban en peso, y debió ser bajado de los hombros en algún remanso o en algún recodo de la escalera, de esa amplia escalinata que iba hasta la fortaleza, que él usó como púlpito. Allí es donde él va a predicar, bendito sea el Señor, como púlpito. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Allí podía él observar todo el auditorio. La cara que emanaba era ira, rechazo de los que le escuchaban. Pero habían hecho un poco de silencio para escucharle en este momento. Entonces aquí podemos ver igualmente la autoridad espiritual y natural de Pablo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque él les habla en su lengua materna, en su lengua vernácula, el arameo, que el pueblo conocía mejor, como ya le he dicho, que el griego. Y les hace una súplica llena de tacto. ¿Cuál es la súplica? Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Es como una súplica, hermano, qué lindo, con tacto. Todo esto denota además, como le digo, autoridad natural del apóstol, su carácter maduro cristiano y autoridad espiritual, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Esas palabras, dice los tratadistas, ganaron aquellos momentos de silencio que dice el versículo 2, que al oír que les hablaba en lengua hebrea, verso 2, guardaron más silencio. Antes habían guardado silencio cuando el tribuno lo dejó hablar al final del capítulo 21, pero ahora guardan más silencio, lo que quiere decir que había quedado un murmullo, pero tan pronto oyeron a Pablo hablar en el lenguaje hebreo o arameo, como dice otra versión bíblica, se terminó de hacer completo silencio. Esa es la idea. Pablo, oiga bien, aprovecharía estos minutos en esta defensa para, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, de la mano de Dios sobre él, para dirigir el último mensaje al pueblo judío. Ese fue el último mensaje que el libro de los Hechos dice que Pablo manifestó a su pueblo en Jerusalén. De aquí en adelante no hay ningún mensaje más al pueblo judío dado por Pablo en el libro de los Hechos. Solamente un mensaje dado por Pablo a los judíos allá en el capítulo 28 en Roma. Bendito sea el Señor. Hay algo que para los que han leído ya
este capítulo, esta defensa de Pablo ante el pueblo judío del capítulo 22 de Hechos, es claro. Y es que, como vamos a ver más adelante en el estudio, aunque el auditorio cayó y se asombró porque Pablo hablaba tan bonito, con tanto amor, en lengua hebrea o aramea, saben que más adelante vamos a estudiar que al final este mensaje produjo un rechazo fulminante y decisivo del auditorio, de la audiencia. Pero, como se preguntan muchos, a pesar de ese rechazo que produciría este discurso, ¿quién sabe el fruto que después, años después de este inspirado discurso que estamos estudiando, daría en las vidas de los que lo escucharon, ¿Por qué? Porque Lucas traza en este pasaje lo exterior, lo que se veía y se oía de este discurso, y el fruto, pero el fruto del testimonio de este siervo de Dios solamente se verá, y de su mensaje aquí, en aquel día, en el día postrero. Muchos tal vez se convertirían al Evangelio después y recordarían este mensaje, aunque ahora produjo un rechazo o produciría un rechazo, como le pasó al mismo Pablo, cuando él, como Saulo, escuchó la defensa de Esteban en el capítulo 7 de Hechos y consintió en la muerte de Esteban. Esteban, ¿cuándo se iba a imaginar que en aquel día, cuando le toque comparecer ante el tribunal de Cristo, este siervo de Dios, Esteban, que murió apedreado, va a encontrar allí la noticia de que ese líder judío que consintió en su muerte, que presenció su defensa y su apedreamiento, se convirtió en un gran ministro del Evangelio, en el apóstol Pablo, a quien Dios le reveló gran parte de la doctrina evangélica. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos el estudio, mi amado. El versículo 1, al final, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Mire cómo Pablo, el apóstol, llama a su discurso. Lo llama una defensa, que cuando lo estudiamos pormenorizadamente nos daremos cuenta, cuando lo estudiemos, como ya yo lo he mencionado antes, no significa, como decirle, un intento de ganar el favor de la audiencia. Este discurso no es para eso, que porque lo estaban apedreando y lo tuvieron casi golpeando al borde de la muerte, ya Pablo iba a decir palabras conciliadoras para disminuirle la ira de ellos por él. No, este discurso, esta defensa de Pablo, que él llama aquí defensa, la palabra original griega es apología, no era un intento del apóstol de ganar el favor de la audiencia, nunca, jamás. Pablo nunca fue, una persona de esa manera, condescendiente, con los propósitos ajenos, cuando eran ajenos a los fundamentos del Evangelio. Tampoco esta defensa, esta apología de Pablo, era un intento de él de excusarse ante ellos, o de retractarse de algunas cosas que dijo o que hizo. Nada. Pablo no se retractó de nada de lo que él dijo ni lo que hizo. Y eso lo vamos a confirmar en este discurso. Entonces, ¿qué era? Dígame ya, me insistirá usted a mí. Este discurso, esta defensa del apóstol ante el pueblo hebreo, gloria al Señor, era la exposición de sus pensamientos. Él va a exponer sus pensamientos y el porqué de sus actividades. No se va a retractar de nada, sino va a decir
por detalle cómo era que él pensaba y cómo y por qué actuaba como actuaba. No se va a retratar de nada. Entonces, ¿por qué el término defensa? El término defensa está en el siguiente sentido. Pablo aquí, para que usted entienda por qué se llama esto defensa, si él habla en esta, entre comillas, defensa, expone sus propios pensamientos de la palabra del Evangelio y el porqué de sus actividades misioneras y evangelísticas. Entonces, se llama defensa, ¿en qué sentido? Mire, Pablo, para que usted entienda, Pablo está transformando aquí este discurso en un caso para los tribunales. Si él va a defender, pero ¿qué va a defender? Él no se va a defender de sus cargos, de las acusaciones que le hicieron los judíos de Asia. No. Él pasa por alto los cargos que le hicieron. Y entonces, en realidad, él va a defender es la obra que él hizo misionera, o él hacía misionera y evangelística, y la doctrina que él enseñaba y predicaba como evangelista y misionero del Señor. En ese sentido, esto es una defensa. En que es una defensa, en conclusión, de la proclamación del Evangelio a los gentiles. Entonces podemos decir que no es una defensa, bendito sea el nombre de Jesús, ante el tribuno romano, a pesar de que el tribuno, que Pablo mismo era un prisionero del Imperio Romano, del tribuno. A pesar de eso, no es una defensa ante el tribuno, sino es una defensa o una justificación de su obra y de su doctrina, la del Evangelio, en la presencia del pueblo judío. En ese sentido de defensa. Conclusión, él llama a este discurso, Lucas, apología o defensa, en el sentido no que era una defensa de unos cargos que le hacían a Pablo, que eran falsos, sino en el sentido de que él con este discurso defendía la doctrina y obra evangelística y apostólica que él predicaba, que Pablo predicaba. Sigamos el verso 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice otra versión aramea, que guardaron más silencio, dice, guardaron más silencio. Hay otra versión que dice, lo escucharon con mayor silencio aún. Mire, el tribuno se había sorprendido antes al oír a Pablo hablar en griego. Hechos 21, 37. Recuerde que cuando Pablo iba llevado en peso por los judíos, por los romanos, los soldados romanos, cuando lo arrebataron de la chusma, que lo intentaba matar, Pablo le dijo en el capítulo 21, verso 37 al tribuno, ¿se me permite decirte algo? A lo que le respondió el tribuno, ¿sabes griego? Es decir, que el tribuno, el comandante romano, se había sorprendido en aquella ocasión al oír a Pablo hablar en griego. Ahora en este pasaje hemos estudiado en el versículo 1 cuando Pablo dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Dice el verso 2 que al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio. Es decir, que aquí los judíos que lo oían se asombraron, como otrora se asombró el tribuno cuando oyó hablar a Pablo en griego, pero ahora estos judíos se asombran es de oír a Pablo hablar en arameo, en hebreo. Y en ambos casos
tanto en el caso del tribuno como en el caso del pueblo judío, en ambos casos, cambió el concepto que tenían de Pablo. Cuando el tribuno oyó a Pablo hablarle en griego, dejó de pensar seguramente que él era un delincuente, que él era aquel egipcio que había sacado al desierto a los 4,000 sicarios. Seguramente empezó a pensar que Pablo era una persona decente, culta, porque hablaba en griego, el idioma de la cultura. Ahora el pueblo judío guarda silencio, pero guardan más silencio, dice el verso 2, cuando Pablo empieza a hablar en arameo. Es decir, cambian el concepto del apóstol, que antes lo pensaban linchar, ahora ya le tienen un cierto respeto, una cierta aceptación, porque usa el idioma vernáculo del pueblo judío, que era el idioma que ellos hablaban mejor que el griego, y que en este momento menos pensaban que Pablo iba a hablar. Entonces ellos se asombran favorablemente con relación a Pablo, tanto el tribuno como el pueblo judío. Esto nos trae una enseñanza muy buena, y es que muchos hombres buenos y sabios, creyentes, cristianos, son menospreciados. Hermano, me dirá usted, pero es que a los cristianos generalmente nos menosprecian cuando somos verdaderos y auténticos, cuando no escondemos nada del Evangelio. Sí, porque el mundo rechaza el Evangelio generalmente. Pero hay rechazos que el cristiano se gana por sus silencios o por sus imprudencias. Pero hay también alabanzas que un cristiano se gana por su comportamiento recto, por su conocimiento. Por ejemplo, aquí Pablo dio a conocer al tribuno que él conocía la lengua culta, la lengua griega. El tribuno empezó a pensar diferente de él. Aquí habla en arameo al pueblo que lo oía, y el pueblo hizo más silencio. Empezó a pensar que Pablo era digno de escucharlo, por lo menos en este momento, porque hablaba la lengua vernácula de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que muchos hombres buenos y sabios son menospreciados, aún cristianos, por ser poco conocidos, por tener muchos aspectos de su vida en el anonimato. Por eso, en este momento te digo, hermano, siervo del Señor, predica la palabra, habla de lo que tú eres, de tu testimonio en el Evangelio, porque hay gente que no sabe eso, y mucha gente va a hablar mejor de ti, va a cambiar un concepto que tienes de ti, cuando hables lo que tienes callado, que el Señor quiere que hables. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Los judíos del auditorio se sorprendieron al oír a Pablo dirigirse a ellos en arameo. Ellos podían, ¿por qué? Porque ellos hubieran podido comprender el griego koiné si Pablo hubiera hablado en griego, porque seguramente hablaban griego, pero preferían escuchar el arameo, idioma que ellos, como ya les he repetido varias veces, hablaban mejor que el griego. Entonces, voy a ir cerrando la enseñanza de hoy. Hay analistas bíblicos que dicen que el orador, Pablo, fue sabio en esta ocasión, al escoger el idioma en que expuso su defensa. Bendito sea el Señor. El arameo. Dicen que dio un golpe maestro a la audiencia, a los oyentes. Bendito sea el Señor.
¿Por qué? Porque así estableció un mejor vínculo con el auditorio, como hemos estudiado. Tuvo mejor aceptación del auditorio, tanto que guardaron más silencio, como dice el verso 2. Dice otra versión, le oyeron con mayor atención. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Lo consiguió, ¿verdad? Pablo consiguió su propósito. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, seguramente, hermano, estos judíos conocían que Pablo era un judío helenista, un judío de la dispersión, de la diáspora. Ellos sabían que Pablo no había nacido, y él se lo va a decir en este pasaje, en este discurso. Nació en Tarso de Cilicia. Eso lo sabían ellos. Pero precisamente como ellos sabían que Pablo no había nacido en Jerusalén, sino en otra parte fuera de Jerusalén, al ser un judío de la diáspora, lo que menos ellos pensaban es que Pablo se fuera a dirigir a ellos en un arameo fluido, por lo cual ellos guardan más silencio cuando oyen a Pablo hablar en arameo, porque era el idioma que seguramente pensaron que hacía que Pablo mereciera ser escuchado. Sigamos el programa. Siga atento, hermano. Siga atento que esto se pone bueno. Vamos a seguir el estudio de la defensa de Pablo en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado para este pueblo que escucha. Gracias por lo que nos darás, nos seguirás dando, y permítenos entregar lo que por gracia hemos recibido, darlo de gracia, porque es agradable ante ti, e imitar y emular el testimonio de esto y de estos siervos, y de este siervo en particular de Dios. Sana a los enfermos, Padre, en esta hora. Te pido que rompa las cadenas del diablo. Ato, ligo y reprendo todo demonio de enfermedad, espíritus de cáncer, espíritus de fibromialgia, espíritus de Alzheimer. Fuera en el nombre de Jesús de los cuerpos, demonios de invalidez, espíritu ciego, espíritu sordo, espíritu mudo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús.